La era Alvise, nacimiento de una anomalía. España acababa de salir del confinamiento. Las calles olían a alcohol en gel, los rostros seguían cubiertos con mascarillas, y la desconfianza era el nuevo aire. En ese contexto de histeria, miedo y duelo, un periodista se encuentra con un agente inmobiliario. Debería haber sido una visita rutinaria, una conversación sin más. Pero lo que recibió fue una teoría conspirativa digna de una novela distópica. El virus era una creación de laboratorio, diseñado para matar jubilados y así liberar millones en pensiones para financiar una oscura agenda globalista. Y el autor intelectual de la operación en España, según ese discurso inflamado, era Pedro Sánchez. Este no fue un caso aislado. No fue una anécdota. Fue el síntoma de un fenómeno más profundo. Una parte de la población había cruzado un umbral. La pandemia, además de encerrar cuerpos, había liberado miedos, resentimientos y desconfianza hacia todo lo establecido. Había inflamado una energía política difusa, paranoide y extremadamente volátil. Solo hacía falta alguien que supiera canalizarla. Ese alguien llegó. Se llama Alvise Pérez. Las primeras señales estaban ahí, los cayetanos de Núñez de Balboa, protestando en la calle con banderas, cacerolas y estética pija, fueron ridiculizados por muchos, pero en realidad estaban estrenando un nuevo tipo de disidencia. Con la izquierda confinada tanto en casa como en la obediencia institucional, la calle se volvió el nuevo terreno de una derecha que se apropiaba del lenguaje de la subversión. Y en ese vacío, en esa grieta de caos y rabia, floreció Alvise. Junto con Javier Negre, organizó protestas virtuales contra el gobierno en pleno confinamiento. Pero fue más allá, entendió el ritmo de las redes, el algoritmo de la indignación y el hambre de un público que no buscaba información, sino confirmación. Según Negre, su objetivo era captar a los que estaban hartos de todo. Y eso lo cambió todo. Hartos. Esa es la palabra clave. Hartos del gobierno, de las vacunas, de los medios, de los jueces, de los partidos. Hartos de una democracia que sentían ajena, tramposa, adulterada. En ese océano emocional, Alvise navegó como pez en el agua. Su lenguaje no era técnico ni legal. Era visceral, escandaloso, absoluto. Un anti en estado puro, antipolítico, antimedios, antitodo. Y mientras la sociedad intentaba recomponerse, los números demostraban que algo profundo había cambiado. La salud mental se desplomó en España como en pocos países. Ansiedad, insomnio, depresión. No solo hubo muertos, hubo mentes quebradas. Gente que nunca volvió a ser la misma. La pandemia fue, sí, una crisis sanitaria. Pero sobre todo, una grieta emocional. Y en esa grieta se sembró la semilla del nuevo Alvise. Un prestidigitador de la rabia. Un ilusionista del caos. La imagen de la lona gigante en la Gran Vía, cubriendo un edificio entero con una caricatura de Pedro Sánchez como gran hermano, no era solo una provocación. Era un statement político. Era el anuncio de su desembarco en la guerra cultural, mediática y electoral. Lo que pocos sabían era que Alvise no llegaba de la nada. Había pasado por las entrañas de Ciudadanos, en Valencia, junto a Toni Cantó. Fue jefe de gabinete, pero sobre todo, tuitero incendiario. Y cuando abandonó el partido, ya tenía lo que necesitaba: contactos, experiencia institucional y, sobre todo, una comunidad de seguidores dispuestos a creerle cualquier cosa. Y entonces llegó su primer gran bulo viral, el respirador falso de Carmena. En pleno colapso hospitalario, Alvise aseguró que la exalcaldesa de Madrid había recibido en casa un respirador de alta gama mientras la gente moría en urgencias. Era mentira. Una invención total. Pero funcionó. La imagen de la élite salvándose mientras el pueblo agonizaba se clavó como una daga en la mente de miles. Carmena lo desmintió. Alvise fue condenado a pagar una multa. Pero el daño ya estaba hecho. Y los seguidores, ganados. Aquel primer Alvise era amateur. Impulsivo. Descarado. Pero aprendió. Rápido. Aprendió a mezclar datos con opinión, a distorsionar el contexto, a enturbiar la verdad lo justo para que parezca posible. No era solo desinformación. Era artefacto narrativo. El relato antisistema perfecto. Un hombre que lo sabe todo y lo cuenta todo porque, supuestamente, tiene fuentes en el CNI. Porque él ve lo que los demás no ven.
Porque él te da las piezas para que tú, indignado, montes el puzzle del país robado. No solo hablaba, señalaba, nombraba, exponía. Y en ese teatro de denuncia, el público no quería pruebas, quería espectáculo. Alvise dejó de ser un agitador para convertirse en aspirante a político. Pero no en el sentido clásico. Él no quiere sillones, quiere palancas, quiere incendiar, quiere ser el Joker. Porque así se autoconstruyó, el Joker sevillano, el agente del caos, el rostro de un descontento sin forma, pero con una rabia feroz. De hecho, las analogías con el Joker no son gratuitas. Como en la película, lo que hace Alvise no es presentar un plan coherente. Es instaurar una pequeña anarquía. Es poner una bomba simbólica bajo cada institución. Es gritar que todo puede arder. Y eso, en una democracia debilitada, es gasolina. Hoy, su discurso mezcla todo: defensa de la sanidad pública y ataques a los inmigrantes, derechos LGTBI, cárcel para políticos progresistas, populismo fiscal y conspiraciones judiciales. No importa la coherencia. Lo que importa es el impacto. Lo que importa es que haya ruido, caos, polarización. Y el sistema, acostumbrado a ignorar estos fenómenos, ha empezado a dudar. Pedro Sánchez, que jamás menciona a sus rivales sin cálculo, lo nombró 3 veces en campaña. Vox, que lo despreció en 2020, ahora lo quiere cerca. Nadie sabe qué hacer con él. Aliado o amenaza. Espuma viral o futuro presidente. Mientras tanto, Alvise sigue creciendo. Sigue seleccionando noticias, manipulando titulares y construyendo su propia cadena de televisión desde Telegram. Se disfraza de periodista, pero actúa como fiscal. Se presenta como víctima, pero opera como verdugo. Y lo peor para el sistema es que funciona. Porque lo que canaliza no es ideología. Es resentimiento. Es hartazgo. Es ese estoy hasta los cojones que millones no saben cómo verbalizar, pero que Alvise convierte en voto, en meme, en amenaza. Y todo esto, hay que recordarlo, nació durante 43 días de encierro. Solo 43 días. Y sin embargo, esa breve cuarentena bastó para incendiar una parte del alma del país. Para fabricar un monstruo. Para dar forma a un Joker con cara, nombre y plan. Lo que empezó como una performance digital, como una provocación constante desde la esquina más oscura de Telegram, hoy se ha convertido en algo mucho más peligroso: poder político. Alvise Pérez ya no es un fenómeno subterráneo, ya no es el tuitero al margen, el agitador sin corbata, el tipo que grita desde fuera. Hoy está dentro. Tiene escaño. Tiene partido. Tiene miles de votos detrás. Y lo más importante, ya no tiene nada que perder. La transformación fue lenta, pero imparable. Pasó de ser el Joker sevillano al Bukele rojo, y no es una metáfora casual. Alvise ha aprendido de los maestros del populismo global. Se mimetiza. Copia formatos. Toma lo que le sirve. De Trump absorbió el desprecio a los medios, la puesta en escena de la guerra permanente y la lógica del enemigo interno. De Bukele copió el disfraz del justiciero inflexible, la megacárcel como fetiche, el lenguaje de la mano dura convertida en show. En su noche electoral no dio un discurso institucional. Dio una advertencia. Miró a cámara y dijo: vamos a construir una megacárcel sin piscina ni gimnasio donde meteremos a Pedro Sánchez. Ni protocolo, ni programa, ni diplomacia. Solo venganza. Solo ruido. Solo guerra. Y lo más inquietante, una parte significativa de los votantes lo aplaudió. Porque Alvise no ofrece soluciones, ofrece enemigos. En cada tuit, en cada mensaje, señala a un culpable. Un rostro, un nombre, un ministro, un periodista. Es el cazador que nunca se cansa. Y su público no quiere debates, quiere ejecuciones simbólicas. Quiere ver a los culpables arrodillados. Y si no lo están, los coloca ahí con montajes, insinuaciones, fake news y ruido. Eso es lo que pasó con Manuela Carmena, con Salvador Illa, con Ábalos, con decenas de rostros públicos que vieron su nombre convertido en arma, en contenido viral, en munición para esa maquinaria de agitación que ya no se detiene. Lo que importa no es la veracidad. Es el efecto. El clic. El retweet. El grito. ¿Lo viste? ¿Lo sabías? ¿Te lo contó la tele? Claro que no. Porque él, y solo él,
te cuenta la verdad que nadie se atreve a decir. Y si el relato no cuadra, se ajusta, se recorta, se manipula. El ejemplo perfecto. El caso del respirador de Carmena. Era mentira, pero se instaló, caló, se replicó. Y eso, en términos políticos, ya es una victoria. Porque en el ecosistema que Alvise ha construido, la verdad no importa si puedes fabricar la duda. Con esa misma lógica empezó a construirse su discurso político. No es un programa de gobierno, es una lista de agravios. España se ha convertido en la fiesta de los criminales. Los tomates necesitan más papeles para salir del país que un inmigrante ilegal para entrar. La prensa es el verdadero cáncer de España. Frases diseñadas para golpear, no para explicar. Frases que incendian, no que iluminan. Y aquí está lo esencial. Alvise no necesita consistencia ideológica. Puede defender la sanidad pública por la mañana y criminalizar a los inmigrantes por la tarde. Puede pedir derechos LGTB y prometer cárcel a Pedro Sánchez. Puede citar causas progresistas y hablar como un ultra. ¿Cómo se explica esto? Fácil. Alvise no juega al eje izquierda-derecha. Juega al eje nosotros contra ellos. Y en ese campo, todo vale. Su perfil está calculado para pescar en cualquier caladero donde haya desafección. Donde haya rabia. Hoy está a la derecha de Vox. Pero mañana, si la coyuntura lo permite, puede acercarse al lenguaje de Podemos. Porque su única ideología es el oportunismo. Y su única promesa es el castigo. Y ese castigo tiene destinatarios claros. Jueces, políticos, medios, migrantes, mujeres que denuncian violencia, sindicalistas, activistas climáticos. Todo lo que represente una forma de orden o regulación que no controle, es objetivo. Y si no encaja, se destruye con bulos, con montajes, con hostigamiento sistemático. Alvise no quiere gobernar. Quiere arrasar. Y mientras tanto, en el corazón del sistema, crece el miedo. El pánico. La duda. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo ignoramos? ¿Lo confrontamos? ¿Lo legalizamos como interlocutor? ¿Lo convertimos en un apestado? La política española, por primera vez en décadas, no sabe cómo enfrentar a una figura que no acepta las reglas básicas del juego. Y no es un fenómeno aislado. Alvise es solo el primero. Porque el modelo funciona. Y donde hay un modelo exitoso, vendrán clones. Ya hay partidos, plataformas y agitadores inspirados en su forma de operar. Ya hay estructuras digitales que replican su lenguaje, su ritmo, su estética de guerra permanente. Y eso, en un país fracturado emocionalmente, es un cóctel explosivo. Nadie lo dice abiertamente, pero ya se está viendo, jueces pidiendo baja médica, fiscales borrando sus redes, políticos cancelando ruedas de prensa. Porque saben que el ataque puede llegar en cualquier momento. Porque saben que este Alvise no se detiene, no negocia, no rectifica, no responde, solo apunta, dispara y pasa al siguiente. Y todo esto ocurre porque un país entero, durante más de 4 décadas, ha sembrado la semilla perfecta, descrédito institucional, justicia partidista, medios mercenarios y políticos que solo miran su propio sillón. En ese ecosistema, la rabia no solo es legítima, es inevitable. Y Alvise no la inventó. Solo la montó como una ola. Pero ahora esa ola ya ha llegado al Parlamento Europeo. Tiene cámara, micro y financiación. Y lo que antes era solo un loco de Internet, ahora es un eurodiputado con inmunidad, con acceso, con recursos. Un incendiario con licencia institucional. Y lo que está claro es que no ha venido a quedarse callado. Ha venido a prender fuego. Durante años, los políticos tradicionales rieron. O miraron hacia otro lado. O simplemente lo ignoraron. Alvise era ese loco de Twitter. Una molestia menor, un agitador más en la selva digital. Lo decían en voz baja, con tono condescendiente, convencidos de que el sistema acabaría tragándoselo. Que nadie podía construir poder real desde una cuenta de Telegram. Y sin embargo, hoy Alvise Pérez está dentro de las instituciones. Con votos, con escaño, con legitimidad formal, aunque su discurso esté hecho para demoler todo lo que representa la democracia institucional. Porque Alvise no entra al sistema para gobernar. Entra para demostrar que es corrupto, inútil, podrido. Y cuanto más tiempo permanezca dentro,
más combustible tendrá para reforzar su narrativa, la del outsider que habla claro, que no se vende, que está allí no para pactar, sino para señalar. Su objetivo no es debatir en comisiones ni escribir leyes. Su objetivo es destruir la credibilidad de quienes sí lo hacen. Desprestigiar todo. Convertir el Parlamento en una cámara de eco de su propio canal de Telegram. Lo hemos visto antes en otras partes del mundo. En EU, con Trump. En Brasil, con Bolsonaro. En El Salvador, con Bukele. El patrón se repite. Primero te ridiculizan, luego te temen, y finalmente te abren la puerta, esperando domarte. Lo que viene después ya lo conocemos. El fuego no se domestica. Te arrasa. Lo grave no es que Alvise esté dentro. Lo grave es que llegó sin apenas estructura, sin campaña convencional, sin apoyos mediáticos, sin dinero de los grandes donantes. Lo hizo con un canal de Telegram, una estética de confrontación total, y un discurso diseñado para insultar, no para convencer. Y funcionó. Porque no necesitaba convencer, solo movilizar a los que ya lo odian todo. Lo más inquietante es que, aunque él parezca solo, representa un estado de ánimo que atraviesa a millones. La desconfianza hacia el poder, hacia la justicia, hacia la prensa, hacia las élites políticas, no es patrimonio exclusivo de la ultraderecha. Es transversal. Y en ese terreno emocional, Alvise planta banderas. No ideología. No programa. Banderas de guerra. De ruptura. De castigo. Y aquí es donde se produce la mutación más peligrosa, cuando un agitador deja de ser solo un problema digital y se convierte en una amenaza institucional. Porque no hay cortafuegos. No hay vacuna. Los partidos no saben cómo combatir a alguien que no tiene líneas rojas. Que puede decir lo que sea, acusar a quien sea, inventar lo que sea, y salir indemne porque su público no le exige pruebas. Le exige espectáculo. Hoy, las cámaras de televisión aún lo enfocan con cautela. Pero eso cambiará. Porque cuanto más radical se muestre, más interés generará. Y en un ecosistema mediático adicto al clic y a la bronca, Alvise será oro puro. Cada declaración suya será noticia. Cada enfrentamiento, contenido viral. Lo saben. Y lo usarán. Lo convertirán en monstruo o en mártir, según convenga. Pero lo amplificarán igual. ¿Y qué hará él? Lo que siempre ha hecho, devolver el golpe con más dureza. Si le censuran, dirá que le tienen miedo. Si le dan voz, dirá que ha conquistado el sistema. Si lo denuncian, lo usará como prueba de que intenta ser silenciado. Todo es combustible para su máquina narrativa. Porque no importa lo que ocurra, él siempre gana. No porque tenga razón, sino porque su objetivo no es tenerla, es destruir la idea de que alguien pueda tenerla. En su lógica política, la democracia no es un espacio de deliberación, sino un campo de batalla. Y en ese campo, todos los que no están con él están contra él. Todos los que dudan, son traidores. Todos los que piden matices, son cómplices. Alvise no construye puentes, cava trincheras. Y en un país emocionalmente roto, las trincheras se llenan rápido. Mientras tanto, sus seguidores ya no son solo hartos de todo. Son votantes con representación. Son personas que se sienten parte de una cruzada, de una revancha histórica. Y cada vez que alguien intenta debatir con ellos, responden con las mismas frases prefabricadas. Tú eres parte del sistema, sois todos iguales, nosotros venimos a limpiar. Y en ese lenguaje está la amenaza, no buscan renovar la democracia. Quieren enterrarla. Y lo más grave, si no se les enfrenta con verdad, con transparencia, con reformas reales, con autocrítica, pueden tener razón. Porque el sistema ha alimentado su propia decadencia durante décadas. Porque ha mirado hacia otro lado cuando se robaba. Cuando se pactaban jueces. Cuando se manipulaban sumarios. Cuando se mentía con la toga puesta. Alvise se alimenta de esas grietas. Y si nadie las cierra, él las convertirá en cráteres. Estamos, por tanto, ante un momento delicado. No porque Alvise tenga un plan maestro para gobernar, sino porque no necesita tenerlo. Basta con que siga sembrando desconfianza, rencor y desafección. Cada sesión plenaria será su plató. Cada intervención, un nuevo capítulo de su guerra contra todo. Y aún queda lo peor, Alvise está solo empezando. Su proyecto no termina en un escaño.
Termina cuando las instituciones hayan perdido toda legitimidad y sus seguidores estén dispuestos a sustituirlas por otra cosa. Por algo nuevo, puro, sin políticos. Lo que venga después, nadie lo sabe. Pero el camino ya está en marcha. España está ante un punto de inflexión. No es una exageración, ni una licencia narrativa. Es un hecho. Porque lo que ha entrado en el sistema no es solo un nuevo actor político. Es una bomba ideológica, programada para explotar desde dentro. Y nadie puede decir que no lo vio venir. Alvise Pérez no oculta sus intenciones. No promete diálogo. No busca consensos. No defiende el juego democrático como espacio de convivencia. Alvise propone otra cosa, la demolición. El espectáculo. La vendetta. Su éxito no reside en tener un proyecto de país. No lo necesita. Porque su mensaje no es constructivo, es punitivo. No dice, esto es lo que hay que hacer, dice, esto es lo que hay que castigar. Su política no ofrece futuro, ofrece ajuste de cuentas. Y eso, para millones de personas que se sienten traicionadas, no solo es suficiente. Es adictivo. Esa es la gran victoria de Alvise, convertir el descontento en identidad. No ser un político, sino una causa. Una bandera. Un nosotros contra ellos. Él no quiere representar a los ciudadanos, quiere liderar una purga simbólica. Y cada tuit, cada fake, cada vídeo, cada amenaza, es un capítulo más de ese relato de resistencia frente a un sistema que, según su narrativa, está podrido hasta el tuétano. Y lo peor es que muchas de las instituciones que ahora lo miran con horror son las mismas que durante años sembraron la desesperanza de la que él se alimenta. La justicia que no investigó, los partidos que solo pactaron entre ellos, los medios que ocultaron o tergiversaron, los gobiernos que nunca se limpiaron de corrupción. Alvise no vino a romper la democracia. Vino a aprovechar que la democracia ya estaba fracturada. Ahora, mientras los partidos tradicionales se preguntan cómo frenarlo, la pregunta real no es táctica. Es estructural. ¿Qué hemos hecho para que tanta gente se sienta mejor representada por un agitador que por un gobernante? ¿Qué grieta hemos ignorado durante tanto tiempo que ahora se ha convertido en trinchera? Y sobre todo, ¿cómo se responde a esto? No se responde con insultos. No se responde con silencio. Y no se responde ignorando el fenómeno. Porque esta no es una tormenta pasajera. Esto es una transformación cultural y política que ha llegado para quedarse. Y que, si no se enfrenta con inteligencia, con responsabilidad, con verdad, puede llevarse por delante los últimos restos de fe en lo público. La respuesta pasa por entender que la política no puede seguir funcionando como si nada hubiera cambiado. Que no basta con gestionar. Que hay que reconstruir el vínculo emocional con una ciudadanía desencantada. Que hay que hablar claro. Pedir perdón cuando toque. Corregir cuando sea necesario. Y dejar de fingir que las instituciones funcionan si no se reforman de raíz. Porque mientras sigamos actuando como si esto fuera un episodio marginal, Alvise seguirá creciendo. Y con él, todo un ecosistema de clones que usarán el mismo método, rabia, bulo, enemigo, show. Y una audiencia que no busca representantes, sino ejecutores. Que no quiere justicia, sino castigo. Que no quiere gobernantes, sino vengadores. Y entonces sí, la democracia se habrá roto. A día de hoy, hay diputados electos que prefieren no responder a preguntas sobre Alvise. Hay periodistas que temen mencionarlo. Hay partidos que lo observan como un error de sistema, algo que desaparecerá si no se le da atención. Pero eso no pasará. Porque ya no es un fenómeno digital. Es un eurodiputado. Tiene legitimidad formal. Tiene seguidores organizados. Y tiene un país emocionalmente devastado al que hablarle cada día con una sola promesa: todo esto va a arder. Y puede que lo consiga. Porque lo que está en juego no es un puesto, ni un programa electoral. Lo que está en juego es el contrato social entero. La idea de que las instituciones pueden ser imperfectas, pero reformables. Que el poder puede ser vigilado, pero no eliminado. Que la verdad, aunque incómoda, debe imponerse sobre el espectáculo. O Alvise es el final de una etapa. O el comienzo del colapso. Lo sabremos en los próximos años. Pero una cosa ya es segura: la política española ya no será la misma. El fuego ha entrado al palacio. Y si no se apaga con reformas reales,
con transparencia radical y con democracia valiente, no dejará nada en pie. Porque cuando el caos entra en la sala, no se limita a sentarse. Empieza a redactar las leyes,